Bueno, seguimos revisando los diferentes tópicos de la patología quirúrgica. En este caso, revisamos lo que es la patología apendicular, tanto inflamatoria como tumoral, que se puede presentar a nivel de este órgano. Debido a que esto es muy frecuente y altamente preguntado, alta tendencia de preguntas con respecto a esa patología, bien frecuente. Tenemos en el caso de la apendicitis, la patología inflamatoria más frecuente que podemos encontrar acá, y aquí algunos puntos bien específicos. Por ejemplo, la causa más frecuente que encontramos, fisiopatológicamente, es que la luz del apéndice se obstruya. Y esta obstrucción, lo más frecuentemente presentado en la obstrucción de la luz apendicular, es la hipertrofia o la hiperplasia de los folículos linfoideos. Estos folículos linfoides o amígdala de Rus crecen, obstruyen la luz apendicular y todo esto genera la fisiopatología de la apendicitis aguda. Ahora, no solo se pueden obstruir por la hiperplasia de los folículos linfoides, sino también un fecalito puede obstruir la luz del apéndice y genera la obstrucción. Pero a la cabeza, en primer lugar, folículos linfoides, segundo lugar, fecalitos. Pero todos, ¿qué es lo que hacen? Siempre obstruyen la luz apendicular. ¿Qué más debemos encontrar? Aparte del dolor, que es el síntoma principal que tienen los pacientes con apendicitis aguda, siempre encontramos asociada esto, anorexia e hiporexia. Muy raramente, casi nunca, ni uno de los pacientes que ha operado por apendicitis me ha dicho que tiene hambre en el cuadro clínico de la apendicitis aguda. Señor, le traemos un pollo a la brasa, va de coma. No, no tengo hambre, no quiero tomar agua, nada. Es una característica muy importante en los pacientes con apendicitis. En la mayoría de ellos encontramos la denominada cronología de Murphy. ¿Qué cosa es? Es un paciente que viene y te dice, he comenzado con un dolor a nivel epigástrico o mesogástrico. A veces ni siquiera como dolor, una pesadez, una sensación de incomodidad a nivel de epigastrio o mesogastrio. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a lo que se ha inflamado, es el peritoneo visceral del apéndice, las fibras aferentes de tipo simpáticas del plexo solar han percibido esta inflamación y provocan un dolor vago, difuso o una sensación de incomodidad o pesadez a nivel epigástrico o mesogástrico. Es decir, el plexo solar es el que está afectado. Posteriormente, generalmente 6 horas después del inicio de esta molestia, el paciente refiere dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque ahora lo que se ha inflamado es el peritoneo parietal de la fosa ilíaca derecha, dando un dolor más localizado, más típico, que nosotros podemos ya definir como un cuadro de apendicitis aguda. Esa es la denominada cronología de Murphy, la migración del dolor. En el examen físico podemos encontrar toda esta variedad de signos apendiculares. El primero de ellos, el signo de McBurney. Recuerden ustedes, la unión, la línea de la espina ilíaca anterosuperior derecha con el ombligo, la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo, ese es el punto de McBurney. Delimita o representa el lugar donde posiblemente se encuentre la base del apéndice y es quizás uno de los signos más típicos de la apendicitis aguda. Tenemos el signo de Bloomberg, es el dolor a la descompresión a nivel de la fosa ilíaca derecha. Yo presiono y quito bruscamente la mano, ese es el signo de Bloomberg, pero sobre todo es enfocado a la fosa ilíaca derecha. Luego tenemos el signo de Robson, el cual se presenta cuando comprimimos la fosa ilíaca izquierda. Hay una distensión del gas en el marco colónico, una distensión del ciego y una inflamación del apéndice cecal. El signo del psoas, se hace la flexión de la cadera derecha y posteriormente una extensión de esta articulación provoca una irritación del apéndice, sobre todo en apéndices retrosecales. Tenemos el signo de Jenau-de-Mussy, que a veces se los han visto en las alternativas de los pacientes, de las preguntas de apendicitis aguda, que se refiere al dolor, a la descompresión en cualquier parte del abdomen. ¿Y esto en quién lo encontramos? En los pacientes que tienen peritonitis. Si tengo un paciente con peritonitis generalizada por apendicitis, es decir, palpamos en el hipocondrio derecho, descomprimimos, dolor. Palpamos en el hipocondrio izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda, en todo el abdomen. Ese es el signo de irritación peritoneal. El rebote que llamamos nosotros, el rebote positivo, pero si queremos darle un epónimo, es el epónimo de Jenau-de-Mussy. También se puede encontrar en apendicitis, sobre todo apendicitis complicada. Las fases que tiene el apéndice cecal, congestiva, flemonosa, gangrenada y perforada. La congestiva, algunos le llaman también catarral, la flemonosa o supurada, es la otra denominación, la gangrenada o necrótica y finalmente la perforada. Recuerden que la apendicitis aguda gangrenada habitualmente está asociada con la infección por el bacteroide frágil, que es una asociación bien frecuente.
El estudio de imágenes que podemos utilizar más sensible y específico, la ecografía con compresión gradual. Y aquí lo que me permite ver el ecografista es esto. El ecografista te describe a nivel de fosa ilíaca derecha, se ve una imagen tubular no compresible mayor a 6 milímetros de diámetro, que al corte transversal da la apariencia de un signo de diana o signo de dona, le dice, la característica que te dice la ecografía. Asimismo pueden indicar signos inflamatorios en la grasa pericecal o a veces líquido libre adyacente a esa imagen tubular. Si es que tenemos un paciente en el cual todavía no nos queda claro si es apendicitis o no es apendicitis, por ejemplo, ¿en quién podríamos tener esa duda? Pacientes o mujeres en edad fértil, de repente podría ser un quiste ovárico a pedículo torcido, podría ser de repente el síndrome intermenstrual, el que haya habido una rotura de un cuerpo lúteo, también podría provocar dolores en esa zona, sobre todo si es del lado derecho. Los extremos de la vida, pacientes o muy niños o ancianos, también podemos tener una duda diagnóstica, debido a que pueden presentar sintomatologías muy diferentes. En estos casos, si tenemos duda diagnóstica o mujeres en edad fértil o pacientes de extremos de la vida, podemos solicitar algunos análisis. Más aún si la ecografía te dice no se aprecian signos apendiculares, pero el paciente tiene dolor. ¿Qué podríamos hacer? Podemos observar a nuestro paciente, por lo menos por un periodo de 6 a 12 horas. Vemos cómo evolucionan los síntomas en este paciente. Obviamente lo hidratamos, le ponemos un protector de mucosa gástrica, no le ponemos analgésico, no le ponemos antibiótico y vemos cómo evoluciona el dolor en las horas siguientes. Vemos si aparecen los signos peritoneales, si se hace más florido el cuadro clínico y definimos si probablemente eso no es apendicitis. ¿Qué más? Si disponemos de tomografía, le podemos hacer una tomografía al paciente, una tomografía abdominal con contraste. Sin contraste no nos evidencia bien los signos inflamatorios de la apendicitis. Con contraste sí. De igual forma, si vemos la tomografía y la tomografía me sale apendicitis aguda, de frente va a cirugía. En algunos otros casos, no tenemos tomografía o el paciente te dice no dispongo de dinero para costear la tomografía. Y el paciente dice, ¿para qué voy a quedarme en observación tantas horas? Eso no es apendicitis, dígame, ¿me va a operar o no me va a operar? Así de frente. Si nosotros en el centro hospitalario donde estamos disponemos de la laparoscopía, en ese paciente que tenemos alta sospecha de que pueda ser apendicitis aguda, le podemos hacer una laparoscopía diagnóstica. Ingresamos, vemos con la cámara y vemos si es apendicitis o no es apendicitis. Si es apendicitis, se la sacamos. Si no es apendicitis, también se la sacamos. Igualito. ¿Para qué? Para que más adelante no tenga ese problema. Así de simple. ¿Cuál es la complicación más grave que puede hacer la apendicitis? Que el apéndice se perfore y haga peritonitis generalizada. El tratamiento de la apendicitis aguda es quirúrgico. Y ahora disponemos de dos variedades. Podemos hacerlo por vía abierta o por vía laparoscópica. Inclusive si el paciente tiene peritonitis. Inclusive mejor, se beneficia el paciente si le hacen cirugía laparoscópica teniendo peritonitis. Se recupera más rápido, no se le infecta la herida, menos cicatrices y la recuperación es muy rápida en este tipo de pacientes. ¿Queremos ver el tratamiento? Bueno, vemos esto antes de ver el tratamiento, una secuencia de tratamiento que vamos a ver adelante. Algunas características con respecto a unos puntos apendiculares y sobre todo algunos signos con nombre propio. Punto de McBurney, tenemos una línea del ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior, 2 tercios internos con tercio externo. Punto de McBurney. Existe otro punto, punto de Morris, la unión del tercio interno con el tercio medio de esta misma línea. Punto de Lanz, trazamos una línea imaginaria desde las 2 espinas ilíacas anterosuperiores, derecha e izquierda, y aquí el punto de unión entre el tercio medio y el tercio derecho. Este es el punto de Lanz. Los tres, antiguamente se decía que era el triángulo de la apendicitis. Aquí tenemos la significación del punto de Robson, se comprime a nivel de la fosa ilíaca izquierda, el gas va por el ascendente, transverso, ascendente, ciego, distiende el ciego y produce dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. Tratamiento, lo que veníamos. En este caso, ¿cómo hacemos el tratamiento de la apendicitis aguda? Como dijimos, abierto o laparoscópico. En cada uno de ellos tenemos algunas variedades y también algunas diferencias con respecto a lo que hacemos específicamente. Por ejemplo, tenemos un paciente con una apendicitis aguda no complicada. Aquí llamamos apendicitis aguda no complicada, en la cual entramos y encontramos un apéndice congestivo o flemonoso. Es decir, signos inflamatorios iniciales de la apendicitis aguda. En estos dos
a lo mucho encontraremos líquido inflamatorio. Generalmente no encontramos ni siquiera pus. A veces la inflamación del apéndice es tan inicial que en la congestiva el apéndice más bien parece que está rojito de vergüenza. Nada más. ¿Qué es lo que podemos hacer en el caso de la apendicitis aguda no complicada? Le hago la apendicectomía a muñón libre. Es decir, identificamos el apéndice, cortamos el mesoapendicular, clipamos la base del apéndice, cortamos el apéndice y lo ligamos. Nada más. Queda el muñoncito expuesto hacia la cavidad abdominal. Esto lo hacemos tanto en abierta y laparoscópica. ¿Hacemos uso de DREN? No. ¿Cerramos la herida operatoria, sobre todo en cirugía abierta? Sí, sin ningún problema. ¿Por qué? A lo mucho, como dijimos, encontraríamos algo de líquido inflamatorio. No encontramos pus. Es decir, la herida operatoria muy probablemente ni siquiera se ha contaminado. Pero ¿qué pasa si tenemos una apendicitis aguda complicada? ¿A qué llamamos apendicitis aguda complicada? Podemos llamar a la apendicitis aguda gangrenada y a la perforada. ¿Y por qué a la gangrenada? Porque se dice que en la gangrenada ya existen microperforaciones. Y en muchos casos encontramos el apéndice gangrenado y a veces ya encontramos secreción purulenta alrededor del apéndice. Por eso la llamamos complicada. Perforada con más razón. Si está perforado, está abierto el apéndice, de repente encontramos un fecalito libre por ahí nadando y encontramos pus. Podemos encontrar pus alrededor del apéndice o en el fondo de saco de Douglas en las mujeres, si es que es localizada, o podemos encontrar pus en todo el abdomen si es una peritonitis generalizada. ¿Qué hacemos en esos casos? Por ejemplo, si tengo una apendicitis aguda gangrenada, hacemos apendicectomía muñón libre. Si hay pus, dejamos DREN. Si no hay pus, no dejamos DREN. Lo principal va enfocado a estos dos factores, que son los que más a veces nos traen problemas para definir qué hago y qué no hago con el paciente. Tengo un paciente con apendicitis aguda perforada, pero solo encuentro pus en la fosa ilíaca derecha y en el fondo de saco de Douglas en las mujeres y en el fondo de saco recto vesical en los hombres. Es decir, una peritonitis localizada. Si este paciente lo llevo a hacer una cirugía abierta, ¿qué es lo que le voy a hacer? 1, apendicectomía. Saco el apéndice, apendicectomía, muñón libre. 2, tengo que aspirar y sacar toda la pus que haya localizada en esa zona. Echo un poquito de agüita, lavo localmente toda esa zona, aspiro todo ese líquido purulento, el líquido inflamatorio, y aquí tengo que dejar un drenaje. Drenaje laminar, drenaje tubular, de preferencia el drenaje laminar, ¿para qué? Para evitar que en esta zona donde ha estado el apéndice, donde ha estado la pus, se forme un absceso residual. Para eso dejo drenaje. Apendicectomía, aspiramos, lavamos, DREN. Ahora viene, ¿qué hago con la herida? Aquí ponemos 2 ejemplos. Tenemos a un interno de cirugía que está en su último día de rotación. Le rogó a más no poder al residente para que le dé la cirugía. El residente por cargoso ya le da su cirugía. El interno abre y de un solo corte llega desde la piel a peritoneo. Abriendo peritoneo. Sale la pus a presión y la pus contamina toda la herida. ¿Qué pasa en estos casos? Está contraindicado cerrar esa herida operatoria. ¿Por qué? Porque ya está contaminada. Si está contaminada y cerramos esa herida, tercer día, cuarto día, esa herida se va a tener signos de flegosis y vamos a tener que abrirla para poder drenar toda la pus que se ha acumulado a ese nivel. ¿Qué pasa si ese mismo paciente tuvieron una cirugía más cuidadosa? Abrieron la herida operatoria por planos, llegaron a cavidad, la pus en ningún momento contaminó la herida operatoria, pusieron campos en los diferentes bordes de la herida operatoria, evitando que se contamine con la pus y evitando incluso que el apéndice toque con la herida operatoria. Es decir, tuvieron todos los cuidados para evitar la contaminación de la herida. En esos casos, si bien hubo peritonitis, hubo pus de forma localizada, yo podría darle chance de cierre primario. Es decir, yo aquí valoro a mi paciente. Si veo que mi herida se contaminó, mejor no la cierro. Si veo que la herida no está contaminada, puedo darle chance de cierre primario. Por eso le pusimos un asterisco. Cierre diferido primario de acuerdo al criterio del cirujano, de acuerdo a lo que pasó en la cirugía. Eso es lo ideal. Si este mismo caso yo lo llevo a cirugía laparoscópica, aquí la herida operatoria no se me va a infectar. ¿Por qué? Porque todo lo trabajamos mediante trócares.
Inclusive el apéndice sale a través de uno de los trócares. Hacemos la apendicectomía, aspiramos y lavamos la pus, lavamos localmente y el DREN, dejar o no un DREN, lo dejamos a criterio del cirujano. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que justo la perforación estuvo en la base del apéndice, en la unión entre el ciego y el apéndice. Muchas veces esa unión puede estar muy comprometida, a veces la ligadura quedó muy ajustada y de repente dicen, más que por la secreción purulenta para que me haga un absceso, le dejo su drencito. ¿Por qué? No vaya a ser que ese puntito, la perforación como estuvo muy cerca de la base, se vaya a abrir y mi paciente se vaya a fistulizar. En esos casos sí sería conveniente dejarle un dren en esos casos. Debido a que en la cirugía laparoscópica yo puedo lavar y lavar y lavar y dejar muy limpio, sacar todos los recesos que tenga la cavidad abdominal. ¿Qué pasa si me voy a una peritonitis generalizada? Paciente con peritonitis generalizada tiene pus en todo el abdomen. Muchas veces, desde que ustedes abren cavidad abdominal, la pus sale de forma intensa. Así lo abras con el mayor cuidado que quieras, la herida totalmente se te va a contaminar con secreción purulenta. Por eso, en el caso de una apendicitis aguda con peritonitis generalizada en cirugía abierta, ¿qué cosa hago? Saco el apéndice, lavo la cavidad, aspiro toda la pus y la herida, ¿cómo la dejo? Dejo la herida siempre abierta. Aquí no le doy chance de cerrarla primariamente. ¿Por qué? Si cierran primariamente esta herida en peritonitis generalizada, esa herida se va a infectar sí o sí. Tercer, cuarto día vas a tener que abrir la herida, dejar expuesta toda la herida, sacarle la pus, más problemas para el paciente. ¿Qué es lo que debo hacer? Dejo la herida abierta y hago el cierre diferido. ¿A qué le llamamos esto? Termina la cirugía y ustedes no cierran la piel. Cierran el peritoneo, cierran la aponeurosis y la piel la dejan abierta. Posoperatorio 1, posoperatorio 2, posoperatorio 3, en piso de hospitalización, ustedes lavan la herida. Lavan, irrigan la herida con solución con iodopovidona, con cloruro de sodio, lo que ustedes quieran, la lavan 1 o 2 veces al día. Con eso reducen la posibilidad de que se pueda infectar. Generalmente a partir del tercer día, lo que en inicio era color amarillo, que era la grasita normal del tejido celular subcutáneo, al tercer día comienza a ponerse de color rojo. Es decir, comienza a aparecer el tejido de granulación. Una vez que aparece el tejido de granulación y no hay pus, no hay signos de infección a nivel de la herida operatoria, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo colocarle puntos en la herida. Puedo cerrar la herida. ¿Y eso cómo se llama? Cierre diferido. O si quieres tener otro término, cierre por tercera intención, que es lo mismo. Eso es lo ideal que se debe hacer en un paciente con cirugía abierta que ha tenido peritonitis generalizada. ¿Dejarle dren o no dejarle dren? Criterio del cirujano. En cambio, en la cirugía laparoscópica, ¿qué es lo que voy a hacer? Saco el apéndice, lavo la cavidad y como acá las heridas son mis puertos, son los trócares, esos puertos no se han contaminado y los podemos cerrar sin ningún problema. El uso de drenajes en cirugía laparoscópica, tanto para apendicitis aguda con peritonitis localizada como generalizada, va a criterio del cirujano. Entonces vean ustedes el beneficio que tienen ustedes hacer cirugía laparoscópica en una peritonitis generalizada. Las incisiones, la más grande, 10 milímetros, la más pequeña, 5 milímetros. Prácticamente imperceptible. La de 10 milímetros en el ombligo. Semanas después, meses después, el paciente ni cuenta se va a dar que tuvo una cicatriz a ese nivel. Los pacientes van a poder irse ahí sin uso de ropa de baño, sin que nadie les vea sus cicatrices. Inclusive por peritonitis generalizada. Se recupera más rápido, menos riesgo de infecciones postoperatorias, un buen lavado de cavidad. Complicaciones que puede tener la apendicitis aguda. Pueden ser complicaciones que aparecen en los primeros días del postoperatorio o pueden ser inmediatas, segundo o tercer día, una hemorragia, un mesoapendicular mal ligado, el nudo puede soltarse y puede haber un hemoperitoneo que requiera la reintervención del paciente. Dehiscencia del muñón apendicular, ilio postoperatorio, la telectasia como complicaciones en los primeros días del postoperatorio. Complicaciones mediatas del cuarto al quinto día, infección de herido operatorio, que a su vez es la infección más frecuente o la complicación más frecuente de la apendicitis. Dehiscencia de herida operatoria, absceso residual o absceso de pared abdominal. A partir del séptimo día, si teníamos, por ejemplo, una base comprometida, una base necrosada, de repente el paciente hace una fístula estercorácea, se puede viscerar o puede hacer pieliflebitis.
Complicaciones tardías, semanas, meses después de haber sido operado de apendicitis aguda, puede hacer obstrucción intestinal por vías adherencias, más aún si el paciente tuvo peritonitis, o puede presentar eventración si es que la herida se infectó o tuvo o fue mal cerrada. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que tienen este problema? Plastrón apendicular. ¿Qué cosa es el plastrón? ¿Cómo definimos el plastrón? El plastrón es un tumor inflamatorio. Y este tumor inflamatorio, específicamente en el caso del apéndice, ¿cómo está formado? Por el apéndice, por el epiplom y por los órganos que se encuentran alrededor. Ciego y asas intestinales, a predominio del ilium. Es un tumor inflamatorio. ¿En qué pacientes podemos decir este paciente tiene plastrón apendicular? Primero, tiene que tener historia clínica de un cuadro sugestivo de apendicitis. Pero ¿cuál es el punto clave para diferenciarlos? El tiempo de evolución. Generalmente, para definir que un paciente tiene plastrón apendicular es que tenga más de 4 días de evolución de la apendicitis. ¿Y esto en qué tiempo ocurre? Por ejemplo, un paciente inició con el dolor el día de hoy. Cronología hemúrgica típica, dolor en fosa ilíaca derecha, pero su familia le dijo, oye, anda al hospital. No, ¿para qué voy a ir al hospital? Es un cólico. Va a la farmacia, le dan toda una bomba de medicamentos. Al paciente le bajan los síntomas, pero no le desaparecen. Está así 1 día, 2 días, 3 días, y el tercer día, cuando ya se está sintiendo mal, dice, bueno, me duele la barriga, ya mañana iré al hospital. A partir del 4º o 5º día recién se le ocurre ir al hospital después de haberse tomado antibióticos, analgésicos, antiespasmódicos, todo lo que le dio el farmacéutico. Va al hospital, lo evalúan, da toda su historia y el que lo ve dice, un cuadro típico de apendicitis. Pero cuando le palpa el abdomen, encuentra resistencia, encuentra dolor y encuentra una masa palpable en fosa ilíaca derecha. Con esas características clínicas es alta la sospecha diagnóstica de plastrón apendicular. ¿Qué es lo que debemos hacer con un paciente que tiene plastrón apendicular? Lo hospitalizamos y definimos, ¿este plastrón está abscedado o no está abscedado? Porque de eso depende qué manejo le voy a dar a mi paciente. Por eso vemos acá, siempre mayor a 72 horas, más de 4 días de evolución y el cuadro de sugestivo de apendicitis. ¿Tiene pus o no tiene pus esta masa que he palpado en la fosa ilíaca derecha? Si tiene pus, se llama plastrón abscedado o absceso apendicular. Si no tiene pus, lo llamamos plastrón o lo llamamos flemón. ¿Por qué? Porque el término plastrón solo existe en castellano. Ustedes revisan cualquier literatura en inglés que se refiera a esto, lo llama flemón. En inglés no van a encontrar el término plastrón, solamente es nuestra traducción. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en un paciente que tiene plastrón apendicular? Como les decía, voy a pedirle un estudio de imágenes. Puedo pedirle una ecografía, pero lo ideal es pedirle una tomografía. ¿Qué es lo que busco en la tomografía? Busco, primero, si hay pus o no hay pus dentro de esta masa. Si no hay pus, el tratamiento es tratamiento antibiótico únicamente. El paciente está hospitalizado, le ponemos tratamiento antibiótico endovenoso, por lo menos por un periodo de 3 a 4 días. La mayoría de los pacientes responden adecuadamente o efectivamente a este tratamiento. A partir del 2º día, el paciente ya no tiene dolor, la masa muchas veces comienza a reducirse de tamaño, los leucocitos que de repente estaban elevados en un inicio comienzan a descender, el paciente no hace fiebre y la sintomatología mejora en muchos de forma espontánea. Luego de esto, que se mejoró los síntomas, el paciente puede retomar la vía oral y puede ser dado de alta con antibióticos por vía oral y se soluciona el problema. Pero ¿qué sucede si es que ustedes hacen la tomografía o la ecografía y la ecografía te dice hay un absceso, una colección de pus? En ese caso, como vemos acá, si tenemos un absceso, yo le doy antibióticos y le hago drenaje. ¿Qué tipo de drenaje? Un drenaje percutáneo. Llamamos a radiólogo intervencionista, él mediante ecografía o tomografía punza a través de la pared abdominal, llega hasta el absceso y le deja un drenaje para ese absceso. Y el paciente sigue con tratamiento antibiótico endovenoso. Los pacientes que tienen absceso y que son drenados por vía percutánea reciben antibióticos, muchos
2 o 3 días después, los síntomas comienzan a desaparecer. Si tenía fiebre, comienza a bajar la fiebre. Si tenía leucocitosis, la leucocitosis comienza a bajar y la masa comienza a disminuir de tamaño. De igual forma, estos pacientes pueden ser dados de alta, se les da antibiótico-terapia por vía oral y el problema está solucionado. Pero ¿qué pasaría si tenemos un paciente con plastrón apendicular en el cual yo encuentro en el estudio tomográfico y ecográfico un absceso? Lo mando a radiólogo intervencionista y el radiólogo te dice, ese absceso no lo puedo drenar, porque por delante del absceso hay un montón de asas intestinales. Alta chance de que yo meta mi dren y me perfore los intestinos. ¿Qué más? Que sea un absceso grande, que el paciente esté extremadamente séptico o que en la tomografía yo vea fecalitos libres. Si veo algún fecalito libre, eso quiere decir que el apéndice se ha perforado. Y si hay fecalito libre, por si acaso los fecalitos no se reabsorben, ¿no? Los fecalitos están ahí. Y ese fecalito va a seguir generando un cuadro séptico. Por lo tanto, si hay un fecalito libre metido dentro de un absceso, yo meto mi dren, saco la pus, pero el fecalito va a seguir ahí. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? En paciente que tiene un plastrón, un absceso, que tiene absceso y que tiene fecalito libre, quirúrgico. Pero ¿qué voy a hacer yo en estos pacientes? ¿Voy a buscar el apéndice y a sacar el apéndice a como dé lugar? No, voy a buscar el absceso, dreno el absceso y si hay fecalito, saco los fecalitos, nada más. ¿Por qué? Porque es muy probable que el apéndice esté pegado al colon, esté pegado al apéndice, esté pegado a los intestinos, y si yo de repente quiero buscar el apéndice porque quiero darme el gusto de sacar el apéndice, de repente saco el apéndice con un pedacito de pared de ilium, o lo saco con un pedacito de pared de ciego. Puedo perforar alguna de esas asas que se encuentren alrededor y puedo generarle mayores complicaciones al paciente. En ese caso, como ven las imágenes, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar si es que el paciente tiene o no abscesos. Si es que lo tuviera, drenaje; si es que no se drena, cirugía. Ahora, ¿qué pasa con esos pacientes que respondieron adecuadamente al tratamiento médico? Les dimos antibióticos, no tenían absceso, comenzaron a comer, fueron dados de altas con antibióticos. Esos pacientes que si bien se les solucionó el problema del plastrón apendicular, no te asegura de que ese paciente, semanas, meses, quizás años después, te pueda hacer otra apendicitis. Por más que ya le dio su plastrón, le dio su primer episodio de apendicitis, de repente regresionó toda la inflamación y más adelante te vuelve a hacer otra apendicitis. Nadie te disminuye ese riesgo. Por eso es que existe un término que se aplica para estas situaciones. Por ejemplo, tenemos un paciente que tenía su plastrón apendicular, le hicieron su tomografía, no tenía absceso, solo era el plastrón. Le dieron antibióticos endovenosos, evolucionó favorablemente, comenzó a comer, salió de alta con antibióticos vía oral y el paciente se solucionó el problema inflamatorio. Muchos cirujanos les dicen, ¿sabe qué? Regrésate más o menos en 2 a 3 meses, lo que algunos dicen un periodo de 11 semanas. ¿Para qué? Para hacerle una apendicectomía, pero una apendicectomía programada. Lo que algunos le llaman, o de repente ustedes van a ver en unas bibliografías, apendicectomía de intervalo. ¿A qué se le llama eso? Se espera esas 11 semanas, ¿para qué? Para que todo el plastrón se desinflame, para que todo el plastrón se suelte. Cosa que entramos después de las 11 semanas, metemos el trocar, la cámara de la laparoscopía y vemos el apéndice de repente con unas adherencias pero suelto. Y le hacemos la apendicectomía, ¿para qué? No para ganar más plata, sino para evitar que este paciente más adelante me haga otra apendicitis, que es el riesgo que pueden tener estos pacientes. Porque se ha visto el caso, el paciente tuvo su plastrón y después lo ves 2 años después, señor, ¿usted no estuvo hospitalizado hace 2 veces? Sí, algo de plastrón me dijeron que tuve. ¿Y ahora por qué viene? Por una apendicitis. Precisamente para evitar que el paciente haga esto, se le hace la apendicectomía de intervalo. Pero ¿qué tenemos que tener cuidado? Sobre todo en pacientes adultos. Si un paciente adulto o adulto mayor tuvo un plastrón apendicular, antes de hacerle la apendicectomía de intervalo, ¿qué cosa le voy a hacer yo? Una colonoscopía. ¿Por qué? Porque de repente ese plastrón se debía a una tumoración cecal o una tumoración apendicular que se pudo haber perforado. Si le haces la colono y la colono te dice no hay nada, le haces la apendicectomía de intervalo. Pero si la colono te dice tenemos una úlcera maligna o una tumoración,
¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Le hacemos la apendicectomía nada más? No, le sacamos el colon. Le hacemos la colectomía, como es el tratamiento de un cáncer de colon. Tumores del apéndice, más benigno mucosele, el maligno, el carcinoide. Algo con respecto al carcinoide, tumor neuroendocrino más frecuente del tubo digestivo. Localización principal, apéndice. Criterios de malignidad, si es más de 2 centímetros, localización en intestino delgado, también pueden ser hasta en bronquios. Sustancia más relacionada con el tumor carcinoide, la serotonina. ¿Qué sucede cuando el tumor carcinoide invade o hace metástasis al hígado? Hace un síndrome que se llama el síndrome carcinoide, el cual se da cuando existen metástasis hepáticas. Las células viajan a través del sistema de la vena porta y a través de ellos invaden o llegan al hígado. Diagnóstico con el 5-hidroxindol acético dosado en orina. Las manifestaciones, rubefacción facial o el flashing, ¿qué dice? La diarrea secretoria y el broncoespasmo, un pseudoasma que tiene el paciente. ¿Cómo es el manejo de un paciente que tiene tumor carcinoide apendicular? Muchas veces nosotros ingresamos a sala de operaciones con el diagnóstico de apendicitis y a veces cuando vemos al paciente vemos que el apéndice secal tenía un tumor, que también puede manifestarse con dolor. Aquí tenemos que tener dos cosas principales: el tamaño del tumor y dónde está ubicado el apéndice. ¿Dónde está ubicado el tumor, perdón? Si está ubicado en la punta o está ubicado en la base. Porque es diferente tratar de acuerdo al tamaño y de acuerdo a la localización. Por ejemplo, tenemos un tumor carcinoide apendicular menos de 1 centímetro, únicamente le hago la apendicectomía. Obviamente sacando en buena cantidad el mesoapendicular. Con apendicectomía solucionamos el problema. ¿Qué pasa si tenemos un tumor carcinoide entre 1 y 2 centímetros? Aquí tengo que valorar dónde está el tumor. Si es un tumor que está ubicado en la punta del apéndice o en la parte media del apéndice, de igual forma, solo basta con hacer apendicectomía. Pero si tenemos un tumor entre 1 y 2 centímetros que está ubicado a nivel de la base, lo que debemos hacer es una hemicolectomía derecha. Tenemos que ser más radicales. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un tumor más de 2 centímetros? Aquí sí no me interesa dónde esté. El hecho de que tenga más de 2 centímetros me indica que yo debo sacarle el colon derecho. De frente le hago hemicolectomía derecha. Así sea 2 centímetros en la punta, tercio, medio, base, paciente va a hemicolectomía derecha. Patologías frecuentes que tenemos en la emergencia, sobre todo quirúrgica, es el abdomen agudo. Recuerden que el abdomen agudo puede ser agudo médico o agudo quirúrgico. Recuerden que pueden ser causas quirúrgicas, médicas, ginecológicas, que pueden ser de síntomas mínimos hasta síntomas de abdomen agudo quirúrgico complejo, como las peritonitis generalizadas o el abdomen en tabla. Pueden ser mortales en algunos casos, requieren hospitalización y estudio, sobre todo si es que no tenemos claro cuál es la etiología de este abdomen agudo. Síntoma fundamental es el dolor abdominal. Eso es lo que principalmente llegan a la emergencia refiriendo a todos los pacientes y los que nos tienen que hacer evaluar claramente y definir qué es lo que tiene nuestro paciente. Tenemos causas no quirúrgicas como por ejemplo endocrinas, hematológicas, tóxicas o fármacos, y luego tenemos las causas quirúrgicas que pueden ser por hemorragias, pueden ser por infecciones, apendicitis, colecistitis, diverticulitis, entre las más frecuentes, perforaciones de alguna víscera hueca, obstrucciones intestinales, bridas adherencias o vólvulos, isquemias, como por ejemplo la trombosis mesentérica, torsiones intestinales, colitis isquémica, dentro de las causas más frecuentes de abdomen agudo. Las características clínicas, recuerden ustedes que el dolor abdominal es diferente si hablamos del dolor abdominal visceral del dolor abdominal somático. Es muy diferente. En este caso, los receptores del dolor visceral están a nivel del peritoneo visceral, la mucosa y las capas musculares. En el caso del dolor somático están claramente en el peritoneo parietal y la raíz del mesenterio. El dolor visceral transita a través de las fibras nerviosas simpáticas, a diferencia del dolor somático que va a través de los nervios, en este caso los nervios somáticos o los nervios raquídeos, cervicales, torácicos, lumbares, sacros. La estación de la vía dolorosa del dolor visceral es a través del ganglio simpático, a nivel del ganglio dorsal, es decir, el que está en la médula espinal en el caso del dolor somático. El dolor visceral es muy lento, sordo y mal localizado
a diferencia del dolor somático, que es lento pero bien localizado, debido a que está irritada una fibra nerviosa delimitada o específica para un dermatoma o un miotoma de nuestro cuerpo. Generalmente el dolor visceral tiene unos síntomas asociados, sobre todo síntomas de tipos viscerales, como son la náusea, los vómitos y la sudoración. Causas de dolor visceral, sobre todo cuando hay un aumento de la presión y el dolor cólico. Cuando hay una distensión de la cápsula, como vemos a este nivel, por ejemplo, secundario a un absceso hepático, por ejemplo. Inflamación, como por ejemplo ocurre en la apendicitis aguda. O un dolor de isquemia, como lo ves en la trombosis mesentérica o isquemia mesentérica o colitis isquémica. En cambio, el dolor somático, ¿por qué se produce? Cuando se irrita el peritoneo parietal, por ejemplo, en una apendicitis aguda, sobre todo cuando ya tenemos el dolor en fosa ilíaca derecha. Cuando el peritoneo diafragmático también se encuentra inflamado, por ejemplo, un absceso subdiafragmático. Cuando la raíz del mesenterio también está inflamada, cuando el retroperitoneo también está inflamado, o cuando por algún motivo alguna de las capas de la pared abdominal también está irritada o inflamada. Algunas características con respecto al dolor. Existen diferentes tipos de dolor o manifestaciones o características del dolor que me podrían sugerir cuál podría ser la causa de este dolor y de abdomen agudo. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un dolor que es de tipo gradual y progresivo? Es decir, comienza primero de poca intensidad y a lo largo de las horas comienza a elevar su intensidad hasta llegar hasta una meseta. Por ejemplo, este dolor gradual y progresivo, ¿en quién lo tenemos? En la apendicitis. Recuerden que al inicio es un dolor leve y mal localizado, y cuando ya llega a peritonitis es un dolor intenso, inclusive en toda la cavidad abdominal. La colecistitis, hepatitis, pancreatitis, diverticulitis también pueden tener este tipo de manifestaciones. En cambio, ¿en qué pacientes tendríamos un dolor brusco, rápido, agudo, repentino e intenso? Como lo vimos diapositivas atrás, un paciente que tiene una úlcera péptica perforada, el dolor es sumamente intenso y rápidamente se manifiesta. Inclusive, esta es una de las características que tenemos en este tipo de pacientes, que rápidamente hacen signos peritoneales, hacen un abdomen en tabla muy rápido, mucho más rápido que una apendicitis. La apendicitis a veces tienes un abdomen en tabla 2 días, 3 días después de iniciar la apendicitis. En cambio, en las perforaciones, a las 12 horas el paciente ya está con abdomen en tabla. Úlcera perforada o rotura de un aneurisma aórtico, por ejemplo. Otro tipo de dolor que se presenta principalmente en cuadros de obstrucción intestinal, y por ahí hay una pregunta de un mango que te dice, ¿cómo es el dolor del típico de los pacientes que tienen obstrucción intestinal ya sea delgada? Dolor de tipo cólico, es decir, se contrae, llega hasta un punto y posteriormente se relaja. De tipo calambres, y es un dolor de tipo intermitente, es decir, comienza el dolor, llega hasta un pico y luego desciende. Disminuye o desaparece un poco el dolor y luego vuelve a incrementarse con las mismas características. Cólicos biliares, cólicos ureterales en algunos de los casos, obstrucción de intestino delgado y a veces también la obstrucción en el colon. Recuerden que a veces el dolor puede localizarse en algunas otras regiones que no pertenecen al punto de origen del órgano afectado. Es decir, por ejemplo, el dolor más típico, el dolor referido más típico podríamos tenerlo, por ejemplo, en una colecistitis aguda. La vesícula biliar se localiza aquí en el hipocondrio derecho, pero los pacientes también te dicen, también tiene dolor en el hombro derecho. También tiene dolor a nivel de la región escapular derecha. ¿Y esto por qué? Vean ustedes que a nivel del diafragma, el diafragma inervado por el nervio frénico, si hay una inflamación a este nivel, los receptores a nivel diafragmático transportan este estímulo doloroso a nivel del nervio frénico. Estos llegan a sus raíces a nivel cervical y estos a su vez provocan dolor de forma referida a nivel del hombro derecho. ¿Qué órganos o qué tipo de dolores podrían dar esas manifestaciones? En el hombro derecho, inflamaciones del hígado, vesícula biliar o un absceso a nivel del hemidiafragma derecho. Dolores a nivel del hombro izquierdo, el corazón, la cola del páncreas, problemas esplénicos, un absceso en el hemidiafragma izquierdo. Y si hay dolor referido a nivel del escroto o testicular, problemas ureterales. Algunas características, algunos exámenes que podríamos solicitar en pacientes con abdomen agudo, exámenes de laboratorio, hemogramas, gonadotropina, si queremos descartar, por ejemplo, un embarazo ectópico en un paciente que ya con marcado dolor e hipovolemia, amilasas lipasas, perfil hepático, concentraciones de lactato y demás. Exploraciones físicas que nos pueden ayudar. Recuerden que lo principal que tenemos que evaluar son los signos de irritación peritoneal,
que son altamente sugestivos de abdomen agudo quirúrgico, signos radiológicos, neumoperitoneo, abdomen agudo quirúrgico, extravasación de contraste, oclusiones vasculares, tanto por radiografía, ecografía o tomografía si es que le hemos solicitado. Y para el caso de traumas abdominales también podemos hacer el uso del lavado peritoneal diagnóstico para definir si hay o no algún compromiso de una víscera sólida o una víscera hueca en un paciente con un trauma abdominal cerrado. Otra de las patologías muy frecuentes en el área de cirugía es la obstrucción intestinal. Recuerden que la obstrucción intestinal puede tener diversas causas y aquí le hemos agrupado en estos 3 tipos porque también es la clasificación que utilizan bastante al momento de hacer las preguntas. Tenemos aquí las causas mecánicas. Recuerden que la obstrucción intestinal puede ser por causas mecánicas o por causas paralíticas. En las causas mecánicas tenemos algo que está provocando que haya una interrupción en el tránsito del tubo digestivo. En cambio, en las causas dinámicas no hay un punto de obstrucción, sino más bien es secundario a otros factores. Trastornos hidroelectrolíticos, trastornos renales, ilio posoperatorio y demás. Y dentro de las causas mecánicas tengo estos 3 lugares donde se puede presentar algo que me obstruye el intestino delgado o el colon. Causas intraluminales, tumores polipoideos, cálculos biliares. ¿Cuál es el ejemplo más clásico de una obstrucción intraluminal por cálculos? Ilio biliar. Invaginación o intususcepción, sobre todo en niños. Impactaciones fecales, impactaciones por varios, impactaciones por ascaris, impactaciones por besoares. ¿Se pueden ver? Sí. ¿No es tan frecuente? También. Cuerpos extraños. Cuerpos extraños que hayan sido deglutidos por el paciente o que hayan ingresado por el otro extremo del tubo digestivo. También se presenta. Lesiones intrínsecas. Que el paciente congénitamente haya tenido una atresia, que tenga alguna estenosis secundaria a una neoplasia o a una iatrogenia. Bueno, en este caso iatrogenia le llamamos a que el paciente haya sido sometido a una cirugía y justo en el punto de donde se unieron o cuando se hizo una anastomosis quirúrgica, crónicamente se hizo una estenosis, que se puede presentar también como complicación de las anastomosis. Endometriosis también pueden causar esto. Lesiones extrínsecas, es decir, que estén por fuera de la luz intestinal. ¿Cuál es la principal? Bridas y adherencias. Sobre todo si el paciente tiene algún antecedente de cirugía previa. Más aún, si este paciente te dice, sí, tuvo una cirugía previa y todavía encima tuvo peritonitis asociada. Los pacientes que tienen cirugía y esta ha sido por peritonitis, alta chance de que hagan bridas y adherencias. Que tengan hernias internas, es decir, alguna hernia congénita en el tubo digestivo o que tenga hernias externas. La más frecuente, las hernias inguinales. Alguna neoplasia, pero alguna neoplasia externa. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un tumor retroperitoneal. Y este tumor retroperitoneal comienza a crecer y al crecer obstruye o comprime al colon derecho o al colon izquierdo. De esa manera, al hacer una compresión extrínseca, también puede causar una obstrucción a ese nivel. Porque en la clase, en otro grupo me dijeron, pero acá hay neoplasias y acá hay neoplasias. Pero esta es una neoplasia de la misma víscera, del intestino delgado del colon, y esta es una neoplasia de algún órgano vecino que por crecimiento comprimió al asa intestinal delgada o colónica. Abscesos intraabdominales, vólvulos, más frecuente vólvulo de sigmoides, bridas congénitas. El paciente nació con una brida congénita, por ejemplo, persistencia del conducto peritoneo vaginal, los intestinos se enrollaron a ese nivel, obstrucción. Causas frecuentes en determinados órganos. Primero, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal tanto en colon o intestino delgado? Bridas. Luego, hernias. Luego, vólvulos. Esto si te dicen cuál es la causa más frecuente de la obstrucción intestinal. No te dicen del delgado o del colon. Es de forma general. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en intestino delgado? Nuevamente tenemos aquí las bridas y adherencias, las hernias, el cáncer, los besoares, intususcepción y lo biliar. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente a nivel del intestino grueso o a nivel del colon? A la cabeza tenemos los vólvulos, luego el cáncer y luego la diverticulitis. Recuerden que el colon tiene una inflamación por proceso diverticular. Cuando esta inflamación comienza a regresionar, cuando comienza a bajar el proceso inflamatorio,
puede generar una fibrosis de esa zona del colon. Y esta fibrosis puede cursar con cuadros de estenosis y posteriormente obstrucción intestinal. Las causas paralíticas, es decir, no mecánicas que me pueden causar obstrucción intestinal, ileodinámico. Después de una cirugía, después de que el paciente ha tenido peritonitis, de forma refleja, compromisos medulares, problemas renales, alteraciones hidroelectrolíticas, problemas tiroideos, bloqueantes ganglionares, isquemia. Espástico, intoxicación por metales, la porfiria, problemas vasculares, tromboembolia arterial o trombosis venosa. Algunas características con respecto a lo que pasa en un paciente que tiene obstrucción intestinal. Recuerden que hay una acumulación de gas y líquido. Esto asociado a una ausencia de la motilidad debido a la obstrucción intestinal, ¿qué es lo que me va a causar en el paciente? Primero, que el intestino lleno de aire, lleno de gas, se comienza a distender. Esto a su vez, pérdida de líquidos y electrolitos, alteración hidroelectrolítica, deshidratación en el paciente, oliguria e hipotensión. Muchos de los pacientes con obstrucción intestinal y sobre todo si han pasado varios días y no ha tenido tratamiento, muchos llegan deshidratados a la emergencia. ¿Por qué? Todo el líquido se le va al tercer espacio, se le va hacia el interior de las asas intestinales. Esta distensión, también un éstasis venoso, isquemia y hasta perforaciones en algunos casos y un cuadro séptico, vómitos reflejos, disminución de la absorción, mayor secreción producto de toda la inflamación y la obstrucción, aumenta la presión intraabdominal, el paciente llega totalmente balonado, distendido y puede cursar con cuadro de compromiso respiratorio. Esta misma ausencia de la motilidad provoca proliferación bacteriana y sepsis. Esta translocación bacteriana, esa transformación bacteriana hace de que la secreción que de repente en un inicio en la zona nasogástrica era de coloración biliar o verdosa, comienza a tornarse de aspecto fecaloideo. Cuando un paciente hay esa transformación o llega de inicio con secreción fecaloidea, prácticamente ese paciente debe ser sometido a una cirugía para tratar ese problema de obstrucción intestinal. Aquí vemos las cantidades de líquidos que se pueden producir a lo largo del tubo digestivo, más frecuentemente conocidas. Aquí algunas características que tenemos que tener de la clínica de la obstrucción intestinal: dolor, distensión abdominal, vómitos, ausencia de eliminación de gases y heces. Y acá otra característica más con respecto a las consultas que siempre se hacen con obstrucción intestinal. Obstrucción intestinal alta, por ejemplo, una obstrucción por un tumor de duodeno o un tumor pilórico. Los pacientes que tienen obstrucción intestinal alta, generalmente o la clínica principal son los vómitos. A diferencia de la obstrucción intestinal media, estamos hablando de yeyuno ilion, por ejemplo. El paciente tiene una adherencia a nivel de las asas intestinales yeyuno-iliales y me provoca una obstrucción intestinal media. ¿Qué espero encontrar en este tipo de pacientes? Que vomiten y que también estén con distensión abdominal. En cambio, si tenemos un paciente con obstrucción intestinal baja, es decir, a nivel del colon, este paciente principalmente presenta distensión desde el inicio de la enfermedad. Más aún, ¿por qué? Porque en la unión del intestino delgado y el colon está la válvula iliocecal. Recuerden que en la mayoría de los casos la válvula iliocecal es competente. Es decir, que por más que el colon esté distendido, a punto de reventar, la válvula iliocecal no se le va a abrir para nada, teniendo alta chance de perforaciones a nivel colónico. Por lo tanto, en las obstrucciones intestinales bajas de colon, por ejemplo, a veces las asas intestinales delgadas no están distendidas y el paciente no tiene vómitos, pero sí está con una abundante y marcada distensión abdominal. El diagnóstico, la clínica a la cual hemos hecho referencia, el examen físico, distensión abdominal, de repente ausencia de ruidos aéreos o en un inicio ruidos metálicos, radiografía de abdomen de pie y de cúbito para poder definir las características típicas de la obstrucción. Y aquí tenemos algunos signos radiográficos que me pueden sugerir cuál podría ser la causa o a qué nivel está la obstrucción. Por ejemplo, si tenemos obstrucción de asas intestinales delgadas, los niveles hidroaéreos son así. Son niveles anchos, pero de poca altura. ¿Y qué más? Encontramos la famosa pila de monedas, que no son otra cosa que las válvulas conniventes que se encuentran distendidas y ensanchadas y demarcadas y edematosas. Otro son los niveles hidroaéreos del colon. Vamos a suponer que tenemos una obstrucción colónica por un tumor de recto. Los niveles hidroaéreos del colon, a diferencia de los de asa delgada, son angostos, pero de gran altura. Otra característica típica radiológica
de los pacientes con obstrucción intestinal y por su frecuencia, tenemos aquí el vólvulo del sigmoides ubicado a nivel del cuadrante inferior izquierdo. Vean ustedes, tenemos una imagen en forma de signo de grano de café o signo de omega, que le llaman a ese nivel. ¿Qué es lo que voy a hacer en un paciente que tiene obstrucción intestinal? La primera medida, sea cual sea la causa de la obstrucción intestinal, debo de poner al paciente en nada por vía oral y colocarle una sonda nasogástrica. Colocándole la sonda nasogástrica vamos a descomprimir el tubo digestivo. Todo lo que estaba distendido de repente con eso mejora y disminuye. Con eso le aliviamos los síntomas, el paciente de repente comienza a respirar mejor, comienza a tener una adecuada oxigenación, comienza a mejorar los síntomas. Y asimismo, muchos de estos pacientes, como dijimos, llegaban deshidratados a la emergencia. Debemos dar una buena reposición hidroelectrolítica. Recuerden que a veces pacientes llegan con obstrucción intestinal, sobre todo si es alta o media, le colocan la sonda nasogástrica 1000, 1500 de inicio. Apenas le colocan la sonda. Eso hay que reponerlo. Esas pérdidas hay que reponerlas al paciente. Y todo por vía endovenosa. Ahora, luego el tratamiento va a ser de acuerdo a la etiología de la obstrucción intestinal. Tenemos esto. Si tenemos claro de que esa obstrucción intestinal es por una causa mecánica, por ejemplo, hernia incarcerada, causa mecánica. Tenemos un paciente que le hacemos un estudio radiológico, una tomografía, y vemos un tumor en el colon izquierdo, por ejemplo. Y justo ese es el punto de la obstrucción. Si tenemos un paciente en el cual está claramente definido que es una obstrucción mecánica, luego de estabilizar a nuestro paciente lo llevamos a sala de operaciones. ¿Por qué? Porque las obstrucciones mecánicas no se resuelven solas. Hay que tratarlas quirúrgicamente. Si es una hernia incarcerada, tratamos la hernia. Si está comprometido el intestino, cortamos el intestino. Si tiene un tumor que está obstruyendo, sacamos el tumor o le hacemos una ostomía. Pero algo le hacemos para solucionar esa obstrucción mecánica. En cambio, ¿qué pasa si tenemos un paciente en el cual tenemos alta sospecha de que la obstrucción sea por bridas y adherencias? Que como vieron en los cuadros anteriores, es una de las causas más frecuentes de obstrucción intestinal. Tenemos que ver cuál es el estado de nuestro paciente. Si tenemos un paciente que nos llega obstruido a la emergencia, revisamos el abdomen y vemos múltiples cicatrices operatorias. Le preguntamos si me operaron de apéndice, de vesícula, de hernia, de esto. Tenemos ese antecedente, valoramos cómo está el paciente. Si el paciente se encuentra estable, presión, frecuencia cardíaca normal, no hay fiebre, no hay leucocitosis en el hemograma, le examinan el abdomen, está distendido, pero no hay signos de irritación peritoneal, no hay rebote, no hay resistencia, no está en abdomen en tabla, ¿qué es lo que voy a hacer con mi paciente? Continúo con el manejo médico, es decir, NPO, sonda nasogástrica, hidratación endovenosa. Algunos agregan antibióticos, algunos agregan analgésicos, pero la mayoría de los casos prefieren no agregar esos dos últimos medicamentos. ¿Para qué? Para no enmascarar el cuadro. Se deja con este tratamiento un periodo de 24 a 48 horas para ver cómo evoluciona el paciente. La mayoría de los pacientes, casi un 75% de pacientes, mejoran espontáneamente. A las 24 horas el gasto de la sonda comienza a bajar. Al inicio de las 48 horas hay ruidos hidroaéreos. A veces el paciente refiere que ya comienza a eliminar gases, comienza a eliminar flatos. La distensión abdominal comienza a bajar y las molestias comienzan a pasar progresivamente. Eso es la resolución en la mayoría de los casos. Pero a veces, a pesar de dar esas medidas, el paciente 24 horas sigue con la misma cantidad de secreción por la zona nasogástrica, 1000 por la zona nasogástrica, sigue distendido, no elimina flatos, comienza a aparecer fiebre, comienza a aparecer leucocitosis, el paso siguiente es que tiene que ingresar a operarse, probablemente a entrar a liberar esas bridas y adherencias. Pero ¿qué pasa si ustedes reciben un paciente con obstrucción intestinal, le colocan su sonda, le ponen sus líquidos endovenosos y todo lo demás, pero cuando evalúan al paciente, el paciente está inestable? Presión al límite, taquicárdico, febril, con leucocitosis, le examinan el abdomen y tiene signos de irritación peritoneal. Probablemente no sea solo bridas y adherencias, sino de repente haya una isquemia intestinal, necrosis intestinal o hasta perforaciones intestinales. Si tenemos esto, no hay que esperar. El paciente debe ser programado para ser operado de emergencia. De repente para liberar adherencias, de repente para hacer resecciones intestinales o para hacer alguna ostomía.
Algo con respecto al colon. Recuerden ustedes que en el colon se pueden presentar algunas lesiones. Las lesiones quizás más importantes que podamos ver aquí son los pólipos, y estos pólipos se van a proyectar hacia la luz intestinal, más frecuentes en el sigmoides y el recto. Macroscópicamente pueden ser pedunculados o sésiles. La microscopía refiere que la mayoría de estos pólipos son de tipo adenomatosos. Y aquí podemos encontrar los tubulares, vellosos y túbulo-vellosos. Recuerden que los tubulares, menor posibilidad de malignización, a diferencia de los vellosos que sí tienen alta probabilidad de malignización. La clínica, los pólipos pueden producir sangrado rectal, anemia por pérdidas, y en el caso de los tumores vellosos, que se pueden encontrar a nivel de la unión de recto-sigmoidea, pueden producir gran cantidad de moco. El diagnóstico es a través de colonoscopía, teniendo como sospecha esos signos y síntomas previamente descritos. El tratamiento es la polipectomía endoscópica. Si es que en la biopsia de esta polipectomía endoscópica el resultado anatomopatológico me dice que hay un cáncer que no pasa la mucosa, basta con la polipectomía que le hemos realizado. Pero si es que aquí encontramos una lesión maligna que sobrepasa la muscularis mucosae, el tratamiento a seguir es la resección del colon. Hay que tratarlo como si fuera un cáncer de colon. Dentro de las diferentes formas de pólipos que se pueden encontrar a nivel del colon, podemos tener pólipos neoplásicos, como por ejemplo los pólipos adenomatosos, los cánceres tempranos, los linfomas, los leiomiomas o los lipomas o los tumores carcinoides. En el caso de los pólipos hiperplásicos, tenemos los pólipos metaplásicos de la mucosa, las agregaciones linfoides. En el caso de los pólipos amartomatosos, tenemos los angiomas, la poliposis juvenil y el síndrome de Peutz-Jeghers, y en los pólipos inflamatorios secundarios a la colitis ulcerativa. Existen algunos síndromes polipósicos, pasamos directamente a esta, debido a que uno de los síndromes polipósicos más frecuentemente asociados, y sobre todo a cáncer de colon, es la poliposis adenomatosa familiar. Genética es de herencia de tipo autosómica dominante. Se va a manifestar con la presencia de pólipos en el colon, pero no solamente en el colon, sino también puede encontrar en el estómago, puede encontrar en el duodeno, a nivel periampular, y también puede dar manifestaciones extraintestinales. Esto es lo que hablamos cuando mencionamos los tumores del intestino delgado. A un paciente le encontraban un adenoma en el duodeno. Paciente con adenoma duodenal, siempre debo hacerle una colonoscopía. ¿Por qué? Porque probablemente este paciente sea parte de este síndrome de la poliposis adenomatosa familiar. Como les decía, de repente le hacen la colonoscopía y encuentran cientos de pólipos en todo el marco colónico. Y ahí prácticamente ya tenemos el diagnóstico, debido a la asociación que hay en este síndrome. La colonoscopía, cientos, miles de pólipos. Miren aquí, toda esta es la superficie que tiene el colon, toda la cantidad de pólipos que puede tener. El tratamiento es quirúrgico. ¿Por qué? Porque eso tiene alto potencial maligno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una colectomía total. Sacamos ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, inclusive con un poquito de recto. Porque hasta en el recto pueden presentarse estas lesiones. Tenemos dos posibilidades: le sacamos una ileostomía o hacemos una anastomosis entre el ilion y el ano, para que el paciente tenga una continuidad en todo el tubo digestivo. Existen otros síndromes polipósicos que también están relacionados con el cáncer de colon, y uno de ellos es el cáncer hereditario de colon y recto, o el cáncer hereditario colorectal sin pólipos o sin poliposis. En este caso, la transmisión también es autosómica dominante. El inicio de la enfermedad es a edades tempranas, menores a 44 años. La ubicación de los pólipos son a predominio del colon derecho. El tipo histopatológico que se presenta es el adenocarcinoma mucinoso. Hay un gran riesgo de que puedan haber cánceres sincrónicos, estómago, duodeno, intestino delgado y otros órganos digestivos. Y el cáncer hereditario de colon no polipósico está relacionado con los síndromes hereditarios de tipo Lynch. Lynch 1, el cual se refiere a cáncer de colon proximal, es decir, colon derecho, a edades muy tempranas. A diferencia del Lynch 2, en el cual tenemos el cáncer de colon, pero también hay riesgo de cáncer en otras localizaciones: endometrio, ovario, estómago, intestino delgado y páncreas.
El diagnóstico, hay que tener una alta sospecha diagnóstica en estos pacientes. Por ejemplo, un paciente tiene adenoma de duodeno, le hacemos su colonoscopía, encontramos poliposis adenomatosa familiar y tenemos antecedentes de que este paciente haya tenido cáncer de colon en su familia. Familiares que hayan tenido cáncer de colon, hermanos que hayan tenido cáncer de colon, tíos que hayan tenido cáncer de colon. Entonces, una fuerte sospecha de que sea un cáncer hereditario. Para eso, habían estos criterios, los cuales los mencionamos a continuación, son los famosos criterios de Ámsterdam, en el cual tiene que tener como mínimo alguna de estas 3 características con respecto a sus familiares. Una de las personas afectadas es pariente en primer grado. Afectación de 2 generaciones sucesivas. Al menos un caso de cáncer de colon diagnosticado antes de los 50 años y que se excluya la poliposis adenomatosa familiar. En este tipo de pacientes, lo que hay que hacer es una vigilancia estrecha. Hay que hacer seguimientos colonoscópicos de forma muy seguida, sobre todo a partir de los 20 años. Repetir esos procedimientos endoscópicos cada 2 años hasta los 35 años y luego hacerlo de forma anual, debido al alto riesgo de transformación maligna. Si se encuentra en alguna de estas endoscopías alguna lesión maligna, así sea incipiente o así sea un cáncer in situ, el tratamiento es radical, como si fuera directamente un cáncer.